Buenos días, Alexandra Meléndez le habla. Los miembros del Consejo Editorial de la Universidad Nacional se complacen en presentar la obra Curación de la Locura de Carlos Villalobos Villalobos, obra que obtuvo el premio Una Palabra 2019 en la rama de cuento. Don Carlos Villalobos es doctor en literatura centroamericana, máster en literatura latinoamericana, licenciado en periodismo y profesor en la enseñanza del castellano y la literatura. Se desempeña como docente en la Universidad de Costa Rica, donde imparte semiótica y teoría literaria. A continuación, don Carlos Villalobos Villalobos. Muchas gracias. Soy Carlos Villalobos, autor del libro Curación de la Locura, que acaba de publicar la editorial de la Universidad Nacional. Y bueno, el libro fue merecedor del premio Una Palabra del año 2019. Y bueno, me gustaría contarles de qué va este texto y compartir con ustedes una partecita. Me gustaría leer algún par de párrafos sobre el texto. Bueno, Curación de la Locura es un texto que intenta hacer un homenaje a los escritores de literatura fantástica, como por ejemplo Kafka, Borges, Cortázar, Edgar Allan Poe, entre muchos otros grandes autores de la literatura universal. Y entonces lo que yo hice fue tomar algunos de los motivos tradicionales de este género literario y hacer unas propuestas que sean pues un guiño a, a esos temas recurrentes, como por ejemplo el tema del doble, llamado también doppelganger, o el tema de los juegos con el tiempo, y otros temas que siempre se inscriben dentro de lo que es la incertidumbre. Por ejemplo, hay un cuento que es una parodia del famoso texto de Kafka, el de la Metamorfosis, que en este caso es una metapsicosis, y planteo la posibilidad de que una persona que es un tipo común y corriente, que vive la vida loca, de la noche a la mañana amanece convertido en un creyente. Y esto es terrible porque él quisiera no haber caído en esa situación, pero hay una circunstancia que lo sobrepasa y que lo ha convertido en un creyente. Entonces parodio eh, esa, esa historia conocida de Kafka. Y bueno, y otros textos, como por ejemplo el que da título al libro, Curación de la Locura, planteo una sugerencia que hace Borges, donde dice que, o plantea una sociedad donde lo más importante es la psicología. Entonces, a mí se me ocurre un, un escenario donde todos los habitantes de una sociedad son psicólogos. Eh, Esto porque las demás profesiones no eran necesarias y porque la psicología es lo único que da la felicidad y la estabilidad emocional a cualquiera. Entonces esa sociedad garantiza esa estabilidad emocional, pero lógicamente esto es un absurdo. Y entonces, bueno, se plantea la historia de un personaje que es una especie de vigilante, porque además es una sociedad que controla el buen ejercicio y el hecho de que nadie eh, pues trabaje otras profesiones y mucho menos que existan locos, ¿no? Entonces hay que vigilar esto a como del lugar. Y bueno, y este personaje consigue un trabajo como de una especie de vigilante de un pueblo y entonces aquí se suscitan pues unas contradicciones y que pues obviamente plantean el absurdo que podría resultar algo así. Hay otro texto en el que hago una crítica al sistema médico, a un sistema médico supuestamente perfecto, impecable de una sociedad, eh, en el que todo está tan bien organizado eh, que pues los pacientes pues deben esperar
a que el turno de su padecimiento salga favorecido. Esto es así porque en este sistema hospitalario, en este sistema médico, si llegan los pacientes con diversas enfermedades, entonces puede ocurrir que los médicos se confundan. Entonces, para tener una certeza, tal día se trata solamente de los pacientes que tengan un padecimiento. Esto también es un absurdo, ¿no? Porque se plantea la historia de un personaje que tiene un dolor de cabeza, pero vive un verdadero infierno que más bien le incrementa su jaqueca cuando se enfrenta a la burocracia del sistema hospitalario. Entonces ahí hay también una crítica, hay un guiño digamos, de crítica social en donde estas situaciones absurdas son propuestas como parte de las circunstancias de sociedades que se enfrentan a este tipo de situaciones que no tienen, digamos, sentido. Uno de los aspectos que he querido trabajar en el libro es el tema de la incertidumbre. La literatura fantástica plantea como una de las condiciones fundamentales el hecho de que los lectores a veces no saben lo que está pasando, y lo mismo le ocurre a los personajes que están, digamos, participando de la historia. También, digamos, el narrador no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, este escenario donde un narrador que no conoce lo que pasa, que los personajes también desconocen lo que sucede, se proyecta en el lector. Entonces, esa conciencia de que el lector también de repente dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible esto? Esto es imposible. Todos estos elementos se toman en cuenta a la hora de plantear el texto de lo fantástico. Ciertamente, la literatura fantástica en Costa Rica tiene su tradición ya desde el siglo XIX. Incluso hay algunos atisbos, hay un trabajo que realizó José Ricardo Chávez, donde se muestra cómo lo fantástico y la ciencia ficción también han sido géneros que han sido trabajados en la literatura costarricense. Entonces, mi propuesta es pues una contribución más a esta trayectoria, y bueno, y creo que uno de los méritos del texto no es solamente trabajar el tema, es decir, un tema ya con tradición, sino también buscar un tono humorístico, un tono en algunos momentos sarcástico, para poner en entredicho ciertas situaciones sociales que también resultan fantásticas. Es decir, no solamente el juego con el tiempo, la posibilidad de un doble, etcétera, pueden ser temas de lo fantástico. Es decir, uno se encuentra en la sociedad situaciones que tienden a plantear escenarios que a veces son absurdos, como esto de la burocracia. Y obviamente quien se enfrenta a esta situación pues vive también la incertidumbre propia de lo fantástico. Bueno, voy a compartir con ustedes una parte de uno de los cuentos. Este se llama La otra mitad de la catástrofe, y es la historia de un personaje que de repente le sucede, es decir, se enfrenta a una catástrofe, pero de nuevo no sabemos qué tipo de catástrofe es. Es decir, el hecho es que ha ocurrido algo terrible. Algunas personas creen que esto es terrible y otras se niegan a aceptar la dimensión trágica del hecho. Entonces, la otra mitad de la catástrofe. Había ido al centro comercial del norte, casi al otro lado de la ciudad, con la única intención de aprovechar una oferta de rebajas en casi todos los productos. Justo en el momento en que me dispuse a echar a la canasta un hueso de juguete como regalo para mis perros, empezó la catástrofe. En el primer segundo, como es lógico, uno no entiende lo que pasa y el cuerpo, con todo y alma, se convierte de golpe en una estatua de miedo sólido.
Uno mira de reojo a los demás y descubre que los otros, también en estado lítico, están mirando con el mismo pánico. Es entonces cuando alguien sin más preámbulo grita y el horror se propaga como un tsunami que ya nada ni nadie puede detener. Creo que el primer grito de horror fue el de una niña al otro lado del pasillo. Luego se sumaron otros, incluido el mío, y se unieron al escándalo objetos que la gente tira al suelo como si una botella de vino que se quiebra o en una lata de atún que rueda estuviera la explicación de la desgracia. Un tipo a mi lado se hincó y con las manos en alto imploraba clemencia como si ahí, entre las góndolas del mercado, hubiera un altar de santos milagrosos. Mi siguiente reacción, como muchos, fue tirar al suelo la canasta de las compras y correr al ritmo del sálvese quien pueda. Para mi infortunio, la zona donde me pescó el siniestro queda casi al final de los pasillos. Advertí que era más rápido salir por la caja del fondo y no dar la vuelta, como algunos, por estupidez, empezaron a hacerlo. En la carrera tropecé con una señora que venía sin prisa con su carro de compras. De una patada hice a un lado el miserable carrillo y seguí corriendo. Escuché los insultos de la mujer, pero yo no tenía tiempo para disculpas. Mi energía estaba ahora concentrada en la imperante urgencia de llegar al parqueo lo antes posible. Algunos clientes seguían interesados en las rebajas, como si no estuviera sucediendo nada, como si el mundo no se estuviera desgajando y el universo permaneciera en su lugar de siempre. No se inmutaban, es más, parecían no entender el sentido funesto de la congoja colectiva. Era como si este infortunio no fuera con ellos y el tétrico suceso no tuviera consecuencias fatídicas en todos los rincones. Lo único que les importaba era seguir con sus compras y punto. No los perturbó el turbor de la ignominia y más bien nos miraban como si fuéramos nosotros los culpables de este caos. Hubiera querido convencerlos de que debían correr a salvarse, pero mi urgencia era mayor y después de todo, ¿a mí qué me importa lo que los demás piensen? Que cada persona haga con su conciencia lo que le dé la gana. Un chico con una caja de cervezas y un paquete de condones se disponía a pagar en la caja del fondo. No parecía tener prisa. Le grité que diera campo, pero el muy cabrón se interpuso altanero. Le supliqué que por favor no fuera malparido, que si no se estaba dando cuenta de la gran tribulación que sucedía. Hizo un gesto de displicencia y entonces estallé. Una patada en sus testículos fue suficiente. Se tiró al suelo mientras maldecía, pero a mí me dio igual. Lo más importante era que tenía el camino despejado para correr. En las demás cajas había también clientes que saltaban y empujaban para salir lo más rápido posible, excepto una cajera que estaba desencajada y pálida. Los demás seguían en sus puestos al cuidado del dinero, como si la pesadilla hubiera ocurrido en un lugar imaginario, o como si aquella tragedia fuera la noticia del día que uno advierte en el noticiario mientras come y no siente ni una gota de lástima por alguna de las víctimas que llora. Sentí pena por aquella chica que gemía de pánico. Es probable que la hayan despedido sin goces salariales. Al otro lado de las cajas, casi en la puerta de salida, había una señora desmayada o quizá había muerto de un infarto. Para no pisar el cadáver, brinqué sobre su cuerpo. A la orilla de la puerta vi una niña, quizá de unos 3 años, atada a un carro de compras casi lleno. Daba gritos y llamaba a su padre. Estaba sola. Comprendo al progenitor, junto con las compras. La había abandonado en medio de la conmoción. Yo habría hecho exactamente lo mismo. No es para menos. En medio de la multitud que se abalanzaba hacia el parqueo, una mujer con enormes tacones verdes y gafas color naranja corría delante de mí. Por un momento me obstruyó el paso, iba gritando y le rogaba no sé qué rezos a la Virgen del Socorro. Supuse que llegaría primero que yo al vehículo y eso significaba que podría ganarme la salida. Por suerte logré empujarla y cayó de bruces. Fue mi gran oportunidad para ser uno de los primeros en llegar al automóvil. Y bueno, y ahí sigue la historia del tipo. No voy a contar todo el cuento, desde luego, para dejarlos picados, pero sí hay una parte más adelante que me gustaría leer, porque a la hora de tratar de salir todos del supermercado, pues también ocurre una confrontación. Y entonces, bueno, voy a leer esta parte más adelante donde se cuenta esta situación.
Como reacción, insistimos en que, vamos a ver, los que querían entrar parecían no tener corazón, es decir, unos quieren entrar y otros quieren salir. Nos llamaban maricones, mentecatos, anarquistas, hijos de la gran payasada. Nos decían que nos quitáramos, que no estorbáramos el paso, que leyéramos Eclesiastés 4:12 y que ellos eran personas decentes y que pagaban impuestos. Como reacción, nosotros insistimos en que más decentes éramos nosotros y que los corruptos y egoístas eran ellos. Entonces los llamamos fundamentalistas, serpientes venenosas, capitalistas sin corazón, gusanos de boñiga, predicadores del odio al prójimo. Nadie se movió. Los insultos crecían. Oí que nos decían marihuanos, hippies vagos, mechudos, amanerados, culos flojos, ninfomaniáticos, fetichistas, seguidores de Osho. La sangre en el ojo crecía y entonces le gritamos lamebolas, sanguijuelas, fariseos, clientes de McDonald's, lectores de Coelho, reggaetoneros. Les pedimos que dejaran ya de ser homofóbicos y que de una vez por todas aceptaran que tenía doble moral. Alguien del otro lado gritó: calmen ya ese ataque de pánico y busquen un psicólogo. Alguien de nuestro lado respondió: y ustedes busquen un psiquiatra, que lo que tienen es un ataque de impotencia. Esta última respuesta enojó a tal punto a los indiferentes que sin esperar razones se nos vinieron a puño limpio. Golpes iban, golpes venían, unos gritaban, otros insultaban, unos se hacían los muertos, otros lanzaban puntapiés. Unos llamaban a la Virgen Negra, otros a la Virgen Roja, unos sacaban un cuchillo, otros mostraban las heridas, otros miraban desde lejos y se mataban de la risa. Es decir, entonces la gran tragedia, nunca se sabe cuál es la gran tragedia y no tiene sentido que se sepa, porque esa es la incertidumbre. Pero el cuento entonces sirve para plantear esta gran división social, esta polaridad social que uno puede observar en muchísimos escenarios, que lo puedo ver en cuestión política, en cuestión religiosa, en diversos temas. Y entonces el cuento plantea una gran tragedia donde unos aseguran que acaba de ocurrir una tragedia terrible y lo único que desean es llegar a sus casas, y otros que no se dan por enterados, que no aceptan que ha ocurrido una gran tragedia. Y entonces pues estos quieren seguir con su vida cotidiana, con sus compras, etcétera, y esto genera pues una confrontación que tiene unas consecuencias pues que ya los que quieran asomarse al texto pues ya las descubrirán. Bueno, esto es en resumen el proyecto de este trabajo, Curación de la Locura, donde he intentado he inventado, digamos, algunos temas, efectivamente, es decir, que no tienen tradición en la historia de la literatura fantástica, pero también he aprovechado esos temas recurrentes de este género literario y he procurado pues replantearlos, es decir, trabajar de nuevo con otras versiones, como se suele hacer, digamos, en la historia o en la saga de los textos literarios, pues plantear otras versiones de temas recurrentes. Espero que se animen a enfrentarse a esta lectura. He intentado pues investigar todo lo correspondiente al género, y lo fundamental, más allá de ciertos temas que son recurrentes en la tradición de lo fantástico, pues de fondo está el asunto de la sorpresa, de lo imposible, de la paradoja, en fin, de la incertidumbre, que es a fin de cuentas no solamente un asunto de este tipo de literatura, sino también de la vida misma. Y en ese sentido, la literatura fantástica es otra manera también de explicar lo inexplicable. En este momento, en el contexto en el que estamos, de gran incertidumbre mundial, se generan historias, explicaciones, a veces contradictorias, a veces fantásticas, que lo que intentan es mostrar esa dimensión extraña de la vida, del mundo. Y la literatura fantástica plantea esto, y en ese sentido este libro es una muestra de esas dimensiones
a veces imposibles de explicar mediante la lógica o mediante una única explicación coherente. Muchísimas gracias y los invito a que lean Curación de la Locura.